Continuando con lo que es la parte de correlación de las formas o la estructura, la composición muscular, entonces ya habíamos hablado en cuanto a la relación de sus propiedades características, su composición química, sus funciones específicas en nuestro cuerpo. Entonces vamos a iniciar con la connotación de los tipos de contracciones que mi cuerpo puede determinar. En mi cuerpo se pueden establecer o se pueden desarrollar ciertos tipos de contractibilidad en cualquier momento. Esas contracciones pueden estar relacionadas directamente con cambios fisiológicos, con movimientos involuntarios, con reacciones del sistema nervioso central, que en algunas veces pues no son, digamos, como tan agresivas para el cuerpo, sino que se presentan de manera esporádica. Y son situaciones en las cuales el cuerpo pues necesita como desencadenar, por llamarlo de esa manera, o realizar o ejecutar ciertos movimientos. Debe ser específicamente que vienen supeditados por nuestro cerebro muchas veces. Podemos, un momento que estemos tranquilos y de un momento a otro cierta parte de mi cuerpo empieza como a moverse o empieza a generar cierto tipo de movimientos involuntarios, a ciertas reacciones, pueden ser cambios de temperatura, cambios de movimiento, cambios en alguna actividad, presión, contractibilidad, algún malestar. Bueno, entonces de igual manera pues las contracciones no indican directamente que algo está afectando o algo está dañando al músculo, sino que se pueden presentar como de una forma de reacción ante algún estímulo interno. ¿Qué tipos de contracciones podemos encontrar nosotros en el cuerpo que se pueden manifestar en cualquier momento? Pueden ser secuenciales, pueden ser intermitentes o pueden durar en cuestión de segundos o hasta algunos momentos puede durar hasta minutos, dependiendo del tipo de actividad que se esté ejerciendo, dependiendo del momento en el que se presente. Tenemos 4 tipos de contractibilidad que se pueden desarrollar en cualquier unión articular o en cualquier espacio donde se encuentren funciones musculares. Dentro de ellos tenemos una que se llama la contracción espasmódica. El espasmo es una respuesta brusca a un estímulo. Nosotros hemos escuchado muchas veces espasmos musculares, espasmos abdominales. Un espasmo directamente es como cuando una estructura se queda quieta o se queda congelada, ¿sí? Automáticamente, ¿qué sucede? Que muchas veces ese mecanismo de reacción o ese movimiento se detiene por un momento y vuelve y otra vez e inicia. Muchas veces puede ser que se inicie con un dolor o se inicie ya de manera intermitente o se inicie de manera brusca, como lo dice acá. Contracciones espasmódicas, vuelvo y repito, es una respuesta brusca a un estímulo. Un ejemplo muy claro de una contracción espasmódica puede ser un cólico o un dolor de estómago. Siempre nosotros escuchamos que algo espasmódico es cuando es un malestar abdominal, por eso existen los famosos antiespasmódicos, aquellas pastillas o aquellos vitaminas o aquellos elementos que se pueden tomar para disminuir ese tipo de contractibilidad, ¿sí? Entonces algo espasmódico directamente es que afecte o que ataque específicamente al movimiento a nivel muscular. En este caso, pues un ejemplo claro es un movimiento intestinal. Entonces, esa respuesta brusca cuando nos da un dolor de estómago o un cólico, muchas veces ese dolor es como un torcijón que aparece y desaparece. Entonces puede ser que me comí algo y me cayó mal, puede ser que estoy muy llena, puede ser que estoy intoxicada, puede ser que también los cólicos menstruales entran dentro de esta parte. Eh, Dolores viscerales, ¿sí? Más que todo son muy comunes en esa partecita. Entonces son respuestas bruscas, dolores que aparecen de un momento a otro y pueden desaparecer. Entonces puede ser que fui al baño y me pasó, puede ser que me tomé un antiespasmódico y me pasó, me tomé algún calmante, relajante y me pasó. Entonces son contracciones que pueden aparecer de manera interna por alguna reacción a algo. Otra que se encuentra en el cuerpo es denominada contracción tetánica. Esta, en su definición, se produce mediante una serie de estímulos que bombardean al estímulo de manera rápida. Mire que es muy relativa con la contracción espasmódica. ¿Cuál es la diferencia de una de la otra? Que una se presenta con un dolor y la otra se presenta es con un movimiento incontrolado. Entonces, la espasmódica puede aparecer con afección, con dolor, en cierto momento. Y la tetánica es como una molestia, un fastidio, pero no duele. Simplemente es una sucesión, como dice ahí, de movimientos acelerados. Entonces, un ejemplo muy claro de esta tetánica puede ser cuando nos da un tic.
Entonces ustedes saben que los tics son movimientos incontrolados, involuntarios, que pueden aparecer de un momento a otro por tensión, por estrés, por alguna circunstancia, cambio de clima también. Puede presentarse por mucha tensión muscular, por ejemplo. Entonces, son muy comunes a nivel de los ojos, que muchas veces el ojo me empiece a brincar, la comisura labial, la parte a nivel de la cara, que sienta yo como hormigueos, como que sensación de que me pica. Muchas veces nos pueden aparecer en los brazos o en las piernas. Hay momentos en que de pronto se empieza a mover el músculo como fasciculaciones, se llama eso, que el músculo empieza a saltar, pero no duele. ¿Sí? Entonces se nota, son músculos que son superficiales y empiezan como a moverse. Entonces son denominados contracciones tetánicas y esas pueden pasar de un momento a otro. Entonces es la diferenciación, que se pueden presentar de manera rápida e incontrolada y no duele. Y en cambio la contracción espasmódica aparece de un momento a otro de manera brusca, pero puede generar dolor. Ejemplo, un cólico, puede ser un calambre, puede ser un dolor de estómago. Y la tetánica, pues algún tic, que es lo más común específicamente. Y hay otros dos tipos de contractibilidad que son muy referentes a las propiedades del músculo, a la contracción y la relajación. Una se llama la contracción isotónica y la otra es la isométrica. ¿Esto cuándo se da? Cuando se ejecuta alguna actividad, cuando se empieza a realizar cualquier movimiento en el cuerpo y automáticamente ese movimiento tiene que volver a su estado normal o de reposo, como les dije anteriormente. Entonces, cuando yo hablo de una contracción isotónica, es cuando se produce un movimiento extenso, es decir, un movimiento con la parte superior o inferior de los brazos o las piernas. Por ejemplo, yo voy a levantar un objeto, voy a alzar, voy a trasladar. Eso es una contracción isotónica, cuando se genera movimiento, específicamente correr, saltar, brincar, ir de un lado al otro. Esas son contracciones isotónicas. ¿Por qué? Porque el músculo tiene que generar la contractibilidad, el músculo tiene que contraerse para activar el movimiento, tensionar y al final pues debe relajarse. Entonces, cuando el músculo empieza a contraerse, a tensionarse, se llama isotónico. Todos los movimientos que hacemos con mi cuerpo. Cuando ese movimiento ya disminuye, cuando ya completo la acción de movimiento y vuelvo otra vez mi articulación al puesto y reposo, se llama isométrica. Es una contracción muscular que no produce movimiento. Entonces, cuando la articulación vuelve otra vez a su estado normal. Entonces, si yo hice un movimiento de extensión, estiré mis brazos para alcanzar algún objeto, automáticamente vuelvo a flexión, vuelvo mis brazos a mi posición inicial, a mi línea media y descanso del movimiento. Entonces ahí están los 4 tipos de contractibilidad que se pueden presentar. La espasmódica, que aparece de manera brusca, que puede generar en algunos momentos dolores. La tetánica, que son movimientos sucesivos rápidos que se pueden enfocar en cierta parte del cuerpo, por ejemplo los tics. Contracción isotónica, cuando se ejecuta un movimiento o se inicia un movimiento de mi cuerpo, y contracción isométrica, cuando ese movimiento ya ha terminado su rango y vuelve otra vez a su posición inicial. Bueno, les había hablado anteriormente de una de las propiedades muy importantes del músculo, que es el tono muscular. El tono muscular, pues les dije que tiene relación en cuanto al equilibrio, a la estabilidad de mi cuerpo, sirve específicamente para la adopción de posturas, ¿sí? En la imagen ustedes pueden ver los diferentes cambios de posición que puede adquirir el ser humano, y esto es gracias a mi tono muscular. El tono muscular se empieza a desarrollar desde que el niño ya nace, desde lo que es el vientre materno. El niño empieza a voltearse, empieza a adquirir ciertas posturas, sobre todo la fetálica, que es la postura inicial. Entonces tenemos que el tono muscular nos acompaña durante toda la vida y es el que permite que cuando inicie el niño la caminata, la marcha, el correr, el niño pues obviamente genere un equilibrio y una tensión corporal. Eso es gracias al tono muscular. Pero el tono muscular también participa en ciertas acciones de mi cuerpo, no solamente en el mecanismo a nivel de postura. El tono muscular también participa en lo que son acciones de ejecutar movimientos, coordinación, estabilidad, equilibrio y ciertos reflejos. ¿Como cuáles? Tiene varias funciones características. Primero, mire para qué me sirve el tono muscular desde que el niño nace. Permite una adecuada succión y masticación, necesarias para un proceso de alimentación desde el nacimiento. Obviamente el niño viene con un proceso a nivel de alimentación desde lo que es la parte del cordón umbilical. Cuando esto se corta, obviamente el niño tiene que empezar a explorar y empezar a buscar por sí mismo una necesidad, que es una función primaria, lo que es el comer. Por eso cuando se lo ponen a la mamá en el pecho, el niño busca la necesidad de chupar, de succión.
Esto se da porque los músculos ya empiezan a relajarse y empiezan a activarse. Esto es gracias al tono muscular. Facilita la emisión de sonidos, base para el desarrollo del habla y del lenguaje. Sí, cuando el niño empieza con las primeras palabras, se llaman lo que es la sonidos guturales, cuando el niño empieza específicamente a sacar ciertos sonidos desde lo que es la parte de su diafragma, su sistema respiratorio. Obviamente, cuando el tono muscular es un tono adecuado, es un tono bueno, por llamarlo de esa manera, los sonidos empiezan a emitirse. Cuando el niño nace con bajo peso o nace con dificultades o el niño tiene que estar en cuidados intensivos o esto, el tono muscular es muy débil. Por eso los niños no pueden emitir sonidos o no pueden tragar o no pueden succionar de manera independiente, entonces tienen que alimentarlos con una sonda, ponerles algún tubito, alimentarlos con alguna jeringa. Entonces esto es porque el tono muscular está muy débil. Y obviamente para que el tono muscular se fortalezca, el músculo debe ir creciendo y ir desarrollándose de manera natural. Otra de las funciones es que estimula los músculos faciales, los movimientos de la cara para generar la expresión. Sí, obviamente todos los movimientos inexpresivos o todos los movimientos de comunicación lo hago con mi cara. Yo no necesito muchas veces el lenguaje hablado ni el lenguaje escrito, sino el lenguaje visual. Entonces, con un gesto, con una mirada, yo puedo indicar si estoy triste, si estoy alegre, si tengo algún dolor, si estoy enfadada. ¿Esto por qué? Porque permite que gracias a la facilitación de las famosas muecas o de los gestos, el tono muscular me permite que indique ese tipo de comunicación. Posibilita la elevación de los ojos, los párpados, la movilidad necesarios para la exploración del entorno y más adelante para un proceso de lectura. El movimiento de los ojos, de llevarlos hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro, hacia los lados, de rotar los ojos, de seguir una secuencia, llevar una secuencia con mis ojos, automáticamente también está involucrado el tono muscular. Si tengo dificultad o deficiencia, obviamente mi mirada no va a ser en un punto específico, no me voy a concentrar, o si tengo problemas a nivel visuales, obviamente también esto va a incurrir mucho en un proceso de aprendizaje. Entonces mire que el tono muscular no es solamente para postura y equilibrio, sino que participa e influye en ciertas actividades básicas. Es indispensable para adquirir las posturas, bueno, eso ya lo hablamos anteriormente, movimientos, permite una evolución adecuada a la lectoescritura. Sí, ustedes saben que cuando nosotros iniciamos la escritura, siempre llevamos una coordinación, ojo-mano. La cabeza va siguiendo el movimiento a nivel de la mano, luego va siguiendo lo que es el renglón para no salirme y ya pues obviamente tenemos una maduración que muchas veces podemos escribir sin necesidad de mirar, pero esto es porque hay una adecuada información de nuestro tono muscular y permite que haya un equilibrio de mi cuerpo, de mis dedos, de mis brazos, de mi cabeza para mantener lo que es la parte postural. Y obviamente el tono muscular influye mucho en lo que es la parte cognitiva, memoria, atención, aprendizaje. Entonces tiene que ver con toda esta parte de cómo el niño aprende desde pequeñitos en su diario vivir. Entonces mira la importancia del tono muscular. ¿Qué puede pasar si ese tono muscular muchas veces presenta dificultades desde el nacimiento? Hay dos características de las cuales se pueden determinar como alteraciones o daño del tono muscular. Una se llama la hipotonía, otra se llama la hipertonía. Los términos pues indican específicamente qué sucede. Hipo significa algo muy bajo, hiper significa aumento. Tonía pues tiene que ver con la tonicidad, con la característica de estructura del músculo. Entonces, cuando los niños nacen con una alteración hipotónica, ¿qué pasa? Hay una disminución en el movimiento. El tono muscular es muy bajito, entonces muchas veces los niños no tienen procesos de contractibilidad, entonces no pueden mantener sentados, no pueden mantener la cabeza, no pueden mantener, levantar alguna extremidad. Esto es muy común cuando los niños nacen prematuros. Los niños prematuros muchas veces son como muñequitos de trapo, entonces no tienen la adecuada estabilidad y obviamente pues deben mantenerse en incubadora o deben mantenerse bajo vigilancia médica. Hay una debilidad muscular muy exagerada, entonces los niños, vuelvo y repito, no son capaces de incorporarse, de moverse o de voltearse. Extremidades muy relajadas, entonces no hay una coordinación específica para que el músculo mantenga su postura y muchas veces los movimientos son incoordinados. Esto cuando es bajo. Cuando es al otro extremo, cuando es hiper, es un aumento excesivo. Entonces aquí ya al contrario de la disminución o falta de movimiento, aquí el movimiento es completamente incoordinado. El niño tiene movimiento muy, la estabilidad o las partes de su cuerpo son muy rígidas, ya los lleva hasta el extremo, como ven en la figura.
entonces ya los músculos no permiten hacer mayor función. Es muy difícil coordinar para cargar o llevar algún elemento porque el músculo está muy contraído, por llamarlo en pocas palabras, está muy duro. ¿Sí? Entonces no permite que se ejecute o que se lleve a cabo una actividad. Hay un aumento de la resistencia muscular, pero excesiva. Esto se da mucho cuando hay parálisis específicamente, o en contracturas musculares, o en distrofias musculares o atrofia muscular. Y muchas veces la parte del movimiento está limitada. ¿Por qué? Porque el músculo está muy contraído, que no permite que genere algún tipo de coordinación. Entonces, estos son los dos tipos de alteraciones. O puede ser muy bajo, hipotónico, o puede ser al extremo, muy alto, hipertonía. Cualquiera de los dos puede también ocasionar o puede generar daños, daños en las fibras, daños en los movimientos, sin coordinación, y muchas veces puede venir desde nacimiento por algún daño cerebral. Toda estructura pues obviamente conlleva a una alteración. En el sistema muscular pues encontramos muchas afecciones que pueden directamente reflejarse en el daño de los músculos. Una de ellas, no son las únicas, ni tampoco son las más comunes, pero que reflejan específicamente alguna pérdida. Dentro de la parte muscular podemos hablar como los esguinces. Los esguinces están catalogados directamente en lesiones o afecciones de tejido blando que tienen o conllevan a daños directamente de la fibra o de la estabilidad muscular. Un esguince puede afectar la articulación, al mismo tiempo puede afectar un componente no óseo como un tendón o un ligamento, y ustedes saben que esas dos estructuras pues conllevan a movimientos musculares. Entonces un esguince puede ser un daño que se presente en la fibra muscular por alguna torcedura, alguna caída, algún mal movimiento, que algunas veces puede ser de manera leve u otras de manera moderada. Puede presentar hemorragias, hematomas, dolor, incapacidad de movimiento, puede generarse sensibilidad o pérdida de la sensibilidad de esa zona. Entonces esto pues se puede recuperar con terapias, con cambios de calzados, con aplicar ciertos medicamentos, o si ya es el caso de que afecte directamente al hueso, pues con un proceso quirúrgico. Otra de las afecciones también que se pueden manifestar son los desgarres musculares. ¿Qué es un desgarre muscular? Es cuando una fibra se rompe, es cuando una fibra está sometida a mucha tensión y se rompe. Las fibras musculares pueden romperse. Al romperse las fibras musculares pues generan tensión y generan también procesos vascularizados. Por eso muchas veces cuando hay desgarres musculares se pueden generar ruptura de vasitos que van acompañados directamente con la función muscular. Los desgarres musculares suelen ser muy dolorosos, se inflaman, la zona directamente en la que se genere un desgarre muscular se puede provocar por un aumento de la tensión del movimiento del músculo. Entonces, una apertura de piernas, un golpe, una actividad en exceso pueden generar ese tipo de afección. Y obviamente también pues tiene que ver con el daño de la fibra muscular. Estas son como las más significativas, los desgarros o los esguinces que pueden afectar directamente a las fibras como tal. Ya estas sí se pueden hablar de enfermedades, las otras pueden ser afecciones que se pueden presentar por un golpe, un traumatismo. Estas ya son enfermedades que pueden atacar directamente la estructura del cuerpo. Una se llama la miositis osificante. La miositis, el término miositis quiere decir inflamación del músculo. Esta es de manera hereditaria. Puede haber una inflamación de las fibras musculares específicamente, y esa inflamación pues se presenta por falta de procesos químicos en el músculo. Debe ser que el músculo desde su inicio formación no generó diferentes tipos de reactivos orgánicos o inorgánicos por X o Y motivo, alguna enfermedad específica, o por eso es que es hereditaria. Entonces algo directamente sucedió para que esa información no llegara al músculo, y obviamente la persona no puede desarrollar o no puede formar el cuerpo de manera normal. Entonces, como ustedes ven en la figura, osificante, ¿por qué? Porque es que el músculo es un tejido blando, es un órgano blando, pero a la vez, como pierde su propiedad, el músculo puede ir adhiriéndose o puede ir formándose o calcificándose, volviéndose duro, se adhiere al hueso, y al adherirse pues empieza a generar lo que es la parte de dificultades de movimiento, alteraciones y deformaciones. Otra se llama la miastenia grave. Es una enfermedad de origen inmunológico.
es causada o es directamente generada por anticuerpos, es decir, nuestro cuerpo tiene la capacidad de responder a diferentes tipos de estímulos virales, tóxicos, ¿sí? Pero muchas veces hay ciertas reacciones virales que el cuerpo no puede contener, el cuerpo no puede, o el mismo cuerpo los puede producir, no está preparado directamente para contrarrestar esto. Eso sucede con la parte de la miastenia grave. Es la ausencia de un neurotransmisor, específicamente se llama la acetilcolina, que es la que se encarga de estimular el componente muscular y de activar los diferentes tipos de movimientos. Entonces, básicamente, ¿qué sucede con esta miastenia grave? Por la ausencia de la acetilcolina, muchas veces el músculo no tiene sus propiedades completas y obviamente pues hay dolor, hay cansancio, hay una fatiga muscular, pero no es una fatiga que digamos que hice ejercicio y me pegué un baño y me acosté y descansé. No, es una fatiga que se mantiene. Es más, hay personas que mismo descansando les duele más, entonces tienen que moverse. No pueden estar completamente quietas porque la falta de ese neurotransmisor que manda la información del músculo para que esté equilibrado y relajado no está. Entonces muchas veces la persona tiene que estar tomando constantemente medicamentos relajantes musculares para disminuir ese tipo de tensión. Otras, las distrofias musculares, que ya las vimos, son un grupo de enfermedades que se representan o que se manifiestan específicamente por diferentes alteraciones a nivel de extremidades superiores e inferiores, de columna, deformidades en algunos casos, y obviamente pues se puede presentar de manera progresiva. Ustedes saben que no hay un tratamiento específico, pueden afectar músculos de la cara, del tronco, del cuello, de la espalda, de los brazos, de las piernas, y obviamente pues va atacando o va dañando directamente las fibras musculares. La poliomielitis es otro tipo de enfermedad que se presentó en un tiempo específico, ya obviamente después de que generaron una vacuna para ella, pues disminuyó lo que es la parte de presentación de esta enfermedad. Es una enfermedad de manera infecciosa, es producida por un virus. Ese virus ataca directamente a las madres gestantes o ataca directamente al feto específicamente y se centra mucho en la parte a nivel de la médula, daña lo que es la connotación de movimientos, tonificación, actividades voluntarias. Entonces, el niño nace con alteraciones, con deformidades a nivel de extremidades, de tronco, no puede desarrollar ciertas posturas específicamente y también atrofia de los grupos musculares. Y los miomas también están correlacionados dentro de un tipo de afección. El mioma no es una enfermedad, son afecciones que se pueden manifestar por proliferación o por aumento excesivo de estructuras hormonales, específicamente en la mujer. Los miomas son tumores benignos que de igual manera se van ubicando en lo que es la zona a nivel del útero. Cuando se empiezan a formar estos miomas son pedacitos como de piel que se unen y se adhieren al canal vaginal, pues obviamente en algún momento los pueden sacar. Pero ya cuando empieza la proliferación, empiezan a aumentar y aumentar en exceso, pues obviamente hay que optar por un procedimiento mayor como una histerectomía, específicamente, que es retirar directamente el útero. Obviamente esto lo pueden hacer ya cuando eso se presenta muy común en mujeres ya cuando empiezan el proceso de la menopausia. Entonces muchas veces la mujer se hace la histerectomía, prefiere sacarse el útero porque ya no va a tener más hijos, entonces obviamente pues no va a impedir este procedimiento y los miomas desaparecen. Entonces cualquiera de estas alteraciones o afecciones se pueden correlacionar como daños de estructuras musculares. Bueno, de aquí en adelante vamos a empezar a desarrollar o determinar los tipos de músculos o más bien los músculos que se establecen en cada región corporal y cuál es la función de cada de ellos. Específicamente tenemos como las articulaciones que las tenemos a nivel de cráneo y cara, a nivel de tronco, a nivel de estructura pélvica, a nivel de extremidades superiores e inferiores. Los músculos también van acompañados dependiendo de la articulación, dependiendo de los huesos y dependiendo de la ubicación corporal. Tenemos músculos que son denominados faciales, que tienen como función comunicación. Estos tienen que ver con todos los músculos de la cara. La cara es un proceso o en su función generalizada es comunicante, ya como les dije anteriormente. Los gestos, las muecas, cada movimiento a nivel de mi cara me representa una comunicación no verbal, como ustedes ven en las figuritas. Entonces,
Si hablamos de músculos faciales, tenemos la función de comunicación. Son los responsables de todas las expresiones que obviamente van a permitir un proceso comunicativo directamente. ¿Quiénes tenemos dentro de esta connotación a nivel de los músculos faciales? Están muy relacionados también con los músculos del cráneo, porque cualquier movimiento que hagamos en la cara muchas veces se siente en lo que es la parte superior del cráneo. Entonces también cráneo y cara son muy relativos en acciones musculares. Dentro de ellos tenemos los siguientes. Hay muchos, ¿sí? Hay músculos de la nariz, de los ojos, que mueven los párpados, que mueven los labios, que mueven la frente, pero aquí no vamos a hablar directamente de todos los 600 músculos que hay en el cuerpo, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. Aquí básicamente les seleccioné los músculos que tienen mayor relación en actividades diarias específicamente. Hay otros que podemos conseguir que pueden ser accesorios o complementarios de otras actividades. Entonces, empezando a analizar desde lo que es el cráneo, porque, vuelvo y les repito, hay ciertos movimientos de la cara que nosotros los podemos sentir hasta en la parte craneal o la base del cráneo. Entonces, dentro de ellos tenemos uno que se llama el músculo frontal. Va indicado directamente con el hueso frontal. Se origina en la piel de la parte de la frente y se inserta en el occipital. Mire que este músculo es uno de los más largos. Nace desde lo que es la parte anterior, la frente, pues se llama frontal, y pasa por toda la estructura media del cráneo y llega hacia la parte de atrás de la cabeza, que es el hueso occipital. Por eso dice que desde la parte frontal hasta el occipital. ¿Cuál es el movimiento directamente de este músculo si pasa por toda la extensión del cráneo? Permite el movimiento primero del pelo o del cuero cabelludo y la expresión de la frente en la parte de las cejas. Sí, obviamente tenemos la connotación de que si yo levanto mis cejas, si levanto mi frente o el ceño, como se llama, fruncir el ceño, arrugar la cara o levantar las cejas de una expresión de sorpresa, ustedes hagan el movimiento de manera repetitiva, levanten las cejas y tóquense la frente. Se levanta la ceja, luego coloquen la mano en la parte posterior de la cabeza, en la parte occipital, y ahí se siente el movimiento que el pelo se mueve. El pelo se mueve de esa manera, no es que el pelo lo mueva el viento que hizo y me movió el pelo, no, el pelo tiene, el cuero cabelludo tiene esa forma de moverse en el momento de que yo levanto, vuelvo y repito, las cejas, hago movimiento hacia arriba de mi frente, entonces se me mueve automáticamente la cabeza. Entonces por eso ese músculo tiene que ver con la parte de la frente, con la parte media del cráneo y con la parte posterior u occipital. Función, movimiento del pelo, del cuero cabelludo, expresión de la frente al levantar las cejas. El otro músculo que tenemos del cráneo también que tiene que ver con la cara se llama el músculo temporal. Ellos parten directamente de donde están los huesos. Hueso frontal el primero, huesos temporales que sabemos que los tenemos en la parte lateral. Se originan las fosas temporales y terminan en su inserción en el maxilar inferior específicamente. Entonces, tenemos lo que es la parte de los movimientos laterales y movimiento de la mandíbula. Este músculo tiene que ver mucho con la articulación temporomandibular, que la vimos en lo que es el desarrollo de las subdivisiones de las diartrósicas. Entonces, específicamente, tiene que ver en el momento de que yo abro mi boca para morder o para hacer el movimiento de abrir y cerrar la boca. Hagan ustedes ese movimiento y tóquense la zona lateral o lo que llamamos las famosas sienes, los bordes laterales de mi frente. Y abran y cierren la boca. Miren que el movimiento se tiene en cuenta en esa parte del músculo temporal y tiene la tensión media de la cara y la parte de la barbilla, de la mandíbula. Entonces ese músculo es importante para todo lo que tiene que ver con la masticación. Entonces ahí tenemos los dos músculos que hacen referencia al cráneo y también se relacionan con movimientos de la cara. Dentro de la cara tenemos unos característicos. Vuelvo y repito, hay más. Si ustedes se ponen a revisar y a mirar los movimientos musculares de la cara, hay más, de la piramidal, de la nariz, de las cejas, orbiculares, bueno. Pero aquí obviamente, vuelvo y repito, les voy a hablar sobre los más comunes, que no quiere decir que sean los más importantes. Todos los movimientos de mi cuerpo y las alteraciones o sus actividades son importantes. Dentro de la cara tenemos
uno que se llama el músculo cigomático. Los cigomáticos son músculos pares. ¿Por qué? Porque los encontramos al lado y lado de nuestras comisuras labiales. Se inserta en su origen en la cara externa del pómulo, por abajo en la comisura labial. Los cigomáticos son las mejillas, como ustedes pueden ver en la imagen. Lo está relacionando específicamente con las partes a nivel de la mejilla. Entonces, por eso es que dice que se origina en la cara externa del pómulo. Esa parte a nivel de los músculos cigomáticos, ¿para qué me sirve? Como ustedes ven la figura del bebecito que se está riendo. Entonces el cigomático sirve para producir la risa. Atrae hacia arriba y hacia afuera la comisura de los labios. En el momento que nosotros unimos nuestros labios para reírnos o para hacer la expresión de la risa, lo hacemos con los cigomáticos, de llevar las comisuras hacia afuera, los pómulos o las mejillas hacia afuera y mostrar los dientes. Así se inicia el proceso de la sonrisa. No es una carcajada, pero es un inicio de proceso de movimiento. Lo hacen los cigomáticos. O también hay otro músculo que se llama el risorio, que es el que permite también ejecutar ese tipo de actividad. Y ya saben que son músculos pares que están al lado y lado. Luego tenemos los maceteros. Los maceteros, en esta connotación ustedes se van a dar cuenta que los músculos están muy similares o están muy relacionados en los espacios. Entonces podemos encontrarlos a nivel del músculo anterior, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente la cara es un espacio muy pequeñito, entonces casi todos se originan sobre la misma base. Tenemos los músculos maceteros. Es un par de músculos que se extiende desde el arco cigomático, es decir, desde las mejillas o los pómulos, como los anteriores, y su origen va hasta el maxilar inferior, que es la mandíbula o la parte baja de la mandíbula. Si los cigomáticos inician el proceso a nivel de la risa o de llevar las comisuras de los pómulos hacia afuera, obviamente los maceteros, ¿qué van a servir? Van a servir para mantener la boca cerrada o para mantener la mandíbula cerrada, es decir, permiten que tengamos los dos labios unidos de la boca y mantener la expresión de la boca cerrada. Eso lo hacen los maceteros. Tenemos otro que se llaman los orbiculares de los labios. Orbiculares, ¿por qué? Porque recuerden ustedes que la forma del músculo son redondos. Y obviamente donde hay cavidades, estructura redonda, los ojos, la nariz, los labios, entonces son orbiculares, significan redondos. Los labios a nivel de la parte superior e inferior. ¿Cuál es la función del orbicular de los labios? Como la imagen lo muestra. Frunce los labios y los proyecta hacia adelante de las zonas marginales. Frunce los labios y los proyecta hacia atrás. Esta connotación terminológica quiere indicar lo siguiente, que yo puedo proyectar mis labios hacia adelante o hacia atrás, como está en el dibujo. Esto con el objetivo de ¿qué? De dar un beso. El objetivo de dar un beso, automáticamente para yo dar un beso, yo junto mis labios y los llevo hacia adelante. Y luego cuando doy el beso, llevo mis labios hacia atrás. Entonces eso hace el orbicular de los labios. Fruncir los labios, pegar, es decir, dejar pegaditos los labios, llevarlos hacia adelante y luego hacia atrás. Luego tenemos los músculos bucinadores. Los músculos bucinadores son muy comunes con los orbiculares. Están en los bordes laterales de las comisuras labiales, como indica la figura. Los bucinadores permiten para la función de hacer salir a presión el aire contenido en la cavidad bucal. Los bucinadores sirven para soltar el aire. Cuando hacemos un movimiento de tomar aire y luego lo botamos, al botarlo nosotros emitimos un sonido, casi como silbar. La función de los bucinadores es silbar o botar el aire que está dentro de la cavidad bucal o contenido a presión. Esa es la función directamente de los bucinadores. Entonces ahí tenemos pues una relación de los músculos que tienen que ver con la connotación desde el cráneo hasta la parte a nivel de la cara, en la parte inferior que sería la barbilla. Entonces hay músculos que permiten expresiones de alegría, de sorpresa, de tristeza, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo de alegría, que es de reírme, están los cigomáticos o el risorio, como les dije anteriormente. Si es una actividad, si es una expresión de sorpresa o asombro, tenemos el músculo frontal, que saben ustedes que se sirve para elevar la frente y generar toda la acción de sorpresa. Entonces, por eso es que son músculos comunicantes directamente, para que los tengan en cuenta. Desde la parte temporal, desde la parte frontal, desde la parte medial con los cigomáticos, desde lo que es la estructura a nivel
los órganos que están dentro de cavidades redondos u orbiculares, los que permiten hacer la tensión de la boca o de la cara, mantenerla en una sola posición como los maceteros. Entonces, los bucinadores, hacer el movimiento de salir o expresar hacia afuera. Entonces, ahí tenemos una de las características importantes o principales de ciertos movimientos. Vamos hacia la región del cuello. En el cuello básicamente es importante establecer músculos que tienen que ver primero que todo con movimientos desde la parte anterior, adelante, posterior, atrás y laterales hacia los lados. El cuello tiene ese tipo de movimientos, dentro de los cuales encontramos estos tipos de músculos. Primero, tenemos uno que se llama el largo. Bueno, antes de esto es importante que cada región ustedes tengan en cuenta su función característica. Los anteriores de cráneo y cara son de comunicación, función grande, pero ya se dieron cuenta que cada uno tiene una función característica. Si yo hablo de los músculos del cuello, no importa que estén por delante, por detrás o laterales, tienen que ver con la función de sostén, unión y sostén, así como las articulaciones. Entonces tienen que ver con la sostenibilidad y con la unión directamente de la estructura de la cara con la parte del tronco. Bueno, entonces tenemos uno que se llama el largo del cuello. Este es un músculo, como ustedes pueden observar en la figura, es un músculo que se encuentra por la parte de atrás, es posterior. Es un músculo alargado, por eso su nombre es largo, y es muy delgado. Mire desde dónde va este músculo. Va desde una región que se llama el atlas, que ya saben que es una de las primeras vértebras cervicales, hasta la tercera vértebra dorsal. Por eso es largo. Es decir, pasa todas las vértebras cervicales y luego se establece en las vértebras dorsales, en aquellas que se unen ya con las costillas. Recuerden. ¿Cuál es la función de este músculo? Porque es largo, pasa por toda la parte posterior de la cabeza y llega casi hacia la zona medial de la cintura escapular. Entonces, la función de ese músculo es flexor de la columna cervical. Flexor de la columna cervical. ¿Qué quiere indicar o qué significa esto? Es el que permite que yo baje mi cuello y lo toque, y con mi cuello me toque el borde del esternón o la clavícula específicamente. Entonces, por eso dice flexor de la columna cervical. Pero mire que va a flexionar solamente el cuello, va a flexionar solamente la columna cervical, no va a flexionar toda la columna. Esto es importante que tengan en cuenta ustedes, chicos, que el movimiento de dónde a dónde se va a dar. Estamos hablando solo de columna cervical. No estoy hablando ni de columna dorsal ni de columna lumbar. Es decir, estoy hablando solamente de la región del cuello. Flexor de la columna cervical. Luego tenemos uno que se llama el miloioideo. Este miloioideo, recuerden, en alguna ocasión yo les hablé del hueso hioides, que es el que se encuentra debajo del piso de la lengua. El hioides que sirve para participar en procesos de deglución, fonación y respiración. El hueso también tiene su músculo propio. Es un músculo que se encuentra primero que todo desde adelante, desde la parte anterior. Y también es un músculo muy delgadito y pequeño. Este músculo ayuda a las funciones del hioides, eleva el hueso hioides y permite también movimientos de la lengua. Entonces ya llevamos largo del cuello por la parte posterior, flexor de la columna cervical, miloioideo por la parte anterior, ayuda a movimientos de la lengua y ayuda también a funciones del hueso hioides. Tenemos en los bordes laterales, los más largos que tiene el cuello, los más potentes y más anchos, que se llaman los esternocleidomastoideos. Estos esternocleidomastoideos, pues automáticamente los tocamos, son superficiales. Si yo muevo mi cabeza o la giro de lado a lado, yo puedo tocarme los esternocleidomastoideos. Esa tensión o esa estructura que sentimos en los bordes laterales, que los podemos agarrar porque son superficiales, son esos músculos. Este músculo, como es el más tensor del cuello, tiene varias funciones. Primero, sirve para doblar la cabeza sobre la columna vertebral. Mire la diferencia con el largo del cuello. El largo del cuello solo flexiona el cuello. En cambio aquí yo puedo agachar toda mi cabeza sobre mi columna, sobre el tronco. Sirve para hacer flexor sobre toda la columna. Yo puedo agachar mi cabeza y llevarla hacia mi vientre. Esto lo hacen los esternocleidos para que se tensione y la cabeza no se salga de su encaje. Lo inclina hacia sí, es decir, en el momento que yo digo sí con la cabeza, cualquier
Cuando me preguntan algo y yo con la cabeza señalo que sí, de manera repetitiva, la tensión lo hacen los esternocleidomastoideos para que mi cabeza no se salga. Y también al mismo tiempo imprime un movimiento rotatorio, es decir, permite que yo lleve mi cabeza hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, sin que pierda su, digamos, proporción de movimiento o su tensión muscular. Entonces ya llevamos estos tres músculos, uno posterior, uno anterior y otro lateral. Volvemos nuevamente con la parte posterior. Hay uno que se llama el esplenio del cuello. Se originan las apófisis espinosas de la primera a la sexta vértebra dorsal. Este ya es un poquito más bajo, está sobre lo que es la columna dorsal o la columna torácica. ¿Cuál es la función del esplenio del cuello? De forma unilateral, inclinación y rotación de la cabeza hacia el mismo lado. Mire la diferencia con el esternocleido. El esternocleido permite que yo lleve mi cabeza de un lado al otro. El esplenio del cuello, ¿qué le imprime? El movimiento de inclinación. Inclinar es muy diferente a rotar. La inclinación se hace en el momento de que yo llevo mi cabeza y la inclino o la llevo hacia mi hombro. Es decir, que casi mi oreja toque el hombro, tanto derecho como izquierdo. Eso se llama inclinar. Y rotar es simplemente girar de un lado al otro. Entonces es muy diferente del externo. Este permite la inclinación, es decir, de llevar mi oreja y tocarla nuevamente, repito, sobre la zona de mi hombro. Entonces la inclinación la hace el esplenio del cuello y la rotación la hacen los esternocleidomastoideos. Tenemos otro que se llama el angular del omóplato. El angular del omóplato permite directamente, su nombre lo está indicando, se ubica sobre los omóplatos. Ya sabemos que los omóplatos hacen parte de la columna cervical y lo encontramos por la parte posterior. Recuerden, los omóplatos y la clavícula se unen directamente con el hueso humeral para formar las extremidades superiores. Entonces, el angular del omóplato permite estabilizar los movimientos del cuello laterales, es decir, el angular del omóplato es el que inicia el movimiento de elevación de la escápula o elevación de los hombros, de que yo llevo mis hombros hacia arriba o levanto mis brazos. Eso lo hace el angular del omóplato. ¿Por qué? Porque tensiona toda la parte de la cintura escapular. Bueno, esos anteriores tienen que ver directamente con los músculos que se establecen en el cuello. Función, sostén y unión. Ya llevamos dos regiones. Cráneo y cara es una, la estructura del cuello es otra. Vamos ahora con los músculos que forman el tronco. Ya saben ustedes, en el tronco tiene que ver con también la cintura escapular de la unión con el esternón, las costillas y la parte posterior de las vértebras. En los músculos del tronco tenemos en la parte anterior, se llama el pectoral mayor. Tenemos el pectoral mayor, va desde la clavícula y el esternón hasta las primeras costillas. Mire que los pectorales ubican toda la zona del tronco, desde la clavícula hasta las costillas. Por eso es que los pectorales son músculos protectivos, son en forma de abanico, son gruesos. ¿Cuál es la función del pectoral? Que está en la parte de adelante, es aductor del miembro superior. ¿Qué significa aductor? Ya saben ustedes que los movimientos de la aducción es llevar hacia adentro de la línea media. Entonces, los músculos pectorales lo que hacen es mantener el tronco sobre la línea media. Para eso sirven los pectorales. Por eso las personas cuando estimulan este músculo que se ve ensanchado en la parte de los pechos o los pectorales, ellos los mueven hacia adentro, porque la función es esa, mantener el miembro superior sobre la línea media. Bueno, entonces continuamos con otro músculo del tronco que se llama pectoral menor. El pectoral mayor queda en la parte anterior y mire el pectoral menor. El pectoral menor ya queda directamente hacia la zona posterior. Está por debajo del músculo anterior, es decir, donde termina el pectoral mayor, en la parte medial de las costillas, y ellos como son músculos en abanico, que son gruesos y terminan como en una cola, en una punta, van o abarcan hacia la parte posterior. Entonces, hablamos de que el pectoral mayor es aductor del miembro superior, es decir, mantiene hacia adentro la línea media
Entonces el pectoral menor tiene varias funcioncitas también, de las cuales una es depresor, es aductor del hombro y además es inspirador. Tiene tres funciones características. Depresor, ¿qué significa depresor? Recuerden que en uno de los músculos anteriores, como el angular del omóplato, vimos el movimiento de elevación, ¿sí? Elevación de los brazos. Pues obviamente debe haber otro músculo que baje los brazos o baje los hombros, no pueden dejarlos de un solo movimiento. Entonces aquí en esta parte, a nivel del tronco, el pectoral menor es depresor, es decir, baja los hombros o los brazos. Aductor del hombro, mantiene el hombro hacia adentro de la línea media y además es inspirador. ¿Qué quiere decir esto? En el movimiento de inhalación o exhalación, inspiración o expiración de la respiración. Entonces, ellos sirven también para la parte de la respiración. Tenemos en los bordes laterales lo que son los intercostales. Intercostales, ¿qué quiere decir? Se encuentran por dentro de los espacios de las costillas, que se llaman espacios condrales. Por eso, cuando les expliqué de las articulaciones, tenemos en las articulaciones del tronco intercondrales, que están dentro de las costillas o los espacios que hay de una costilla a la otra. Los intercostales, hay intercostales externos, hay mediales y hay internos. Directamente, estos músculos intercostales, ¿para qué sirven? Se encuentran ubicados entre una costilla y la otra y permiten también los movimientos de expansión del tronco, es decir, cuando iniciamos el proceso respiratorio. Tenemos los serratos, anteriores o mayores. El nombre de este músculo se debe porque ese músculo tiene unas terminaciones como en una punta y en esa puntica tiene varios vértices o varias divisiones, como sierras. Por eso el nombre, serrato. Se debe a la forma en la que ellos se encuentran directamente en la parte posterior, van a abarcar hacia la parte posterior, está por el borde lateral del tronco y vienen a ubicarse en la parte de atrás, a raíz o a través de lo que es la parte a nivel del omóplato, con la escápula. ¿Cuál es la función directamente? Aquí ya varía la función. Varía la función de pectoral mayor y pectoral menor, que son aductores. Este ya es al contrario, este es abductor. ¿Qué quiere decir? Que este permite, en el momento de que nosotros abrimos los brazos y los llevamos hacia atrás, abrimos también y extendemos lo que es la parte a nivel de la columna. Entonces este es abductor, al mismo tiempo es rotador del hombro. En el momento que vuelvo y repito, yo extiendo mis brazos, los llevo hacia ABD y obviamente los llevo hacia atrás. Al separarlos de la línea media, mi hombro está rotando hacia la parte externa, va hacia afuera. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Quién inicia un movimiento y quién lo culmina? Mire que en este momento, o en este caso de pronto, hay movimientos que los pueden iniciar una región o una sección del cuerpo y otra partecita de la región del cuerpo termina ese movimiento. Siempre se van a evaluar lo que es más que todo movimientos simples, flexión, extensión, ABD, ADD y rotación interna y externa. Continuamos hablando todavía del tronco, no hemos salido de los músculos del tronco, tenemos los trapecios. Ustedes saben que los trapecios están por la parte posterior, están ubicados directamente o están protegiendo lo que es la parte a nivel de las escápulas. Mire desde dónde va el trapecio. Viene desde el borde final del occipital, es decir, desde lo que es la parte de la nuca, y llega hasta las vértebras, hasta el hombro. Pasa todo lo que es la estructura de las vértebras cervicales y llega sobre la cintura escapular. ¿Cuál es la función? El trapecio mezcla las funciones que vimos anteriormente. Como es un músculo bastante extenso y es bastante ancho, entonces sirve para aproximar el omóplato a la columna, es decir, sirve también de aductor. Permite la inclinación y rotación de la cabeza hacia el lado opuesto, como lo hacen los esternocleidomastoideos. Es aductor y elevador de la escápula, entonces participa en movimientos de cuello, participa en movimientos a nivel de cintura escapular y participa también en movimientos de los hombros. Aproximación del omóplato es aductor, rotación de la cabeza hacia el lado opuesto y elevador de la escápula. Suma los movimientos que vimos anteriormente. ¿Y qué nos quedaría del tronco? Pues la zona medial abdominal baja. Dentro de esta zona tenemos un músculo muy importante que es par, lo encontramos al lado y lado, se llama el recto mayor del abdomen.
Es un músculo en forma de lámina, es plano, por eso obviamente se marcan lo que es la parte a nivel de los cuadritos del abdomen, porque así es el músculo, es en lámina, ustedes se pueden dar cuenta, es cuadrado. Es un músculo que va desde el pubis hasta el tórax. Mire que viene desde la sínfisis púbica, es decir, desde la parte medial de la cadera y abarca toda la zona inguinal y la zona medial abdominal. Llega hasta la apófisis sifoides del tórax, donde termina lo que es el esternón, que ahí termina el esternón, inmediatamente comienza la región abdominal. ¿Cuál es la función del recto mayor? Tiene varias funciones. Primero, permite la flexibilidad de la columna vertebral, es decir, cuando yo me agacho, al agacharme, así sea para recoger algún objeto, toda la tensión la hago sobre los músculos abdominales o de la región abdominal. Tiene procesos de contractibilidad en movimientos intestinales. Es un importante implicador fisiológico. Permite lo que es la parte de defecación o expulsión. Participa en acciones de reproductoras como el momento del parto, cuando la mujer hace, cuando le generan contracciones o cuando puja. Hay una contractibilidad de este músculo para evitar obviamente que haya algún daño sobre los órganos viscerales. Y mantiene obviamente las vísceras en sus puestos, mantiene las vísceras en sus cavidades. Protege. Estos son los músculos que pertenecen directamente a la región del tronco. ¿Cuál sería la función de esos músculos del tronco? Tanto pectorales, serratos, intercostales, abdominales, tienen la función de protección de órganos internos, protección de órganos reproductores, protección de órganos vitales, protección de médula espinal, protección de procesos también fisiológicos o neurológicos. Ahora vamos con la parte de las extremidades superiores e inferiores. En las extremidades superiores, a diferencia de las articulaciones que yo les dije anteriormente, y en la relación con los huesos, aquí sí vamos por porciones, por secciones. Entonces tenemos lo que es la parte a nivel del hombro, tenemos la parte del brazo, tenemos la parte del antebrazo, tenemos la parte a nivel de las manos. Entonces cada uno de ellos pues obviamente está contenido, está determinado según el movimiento que ejerza, si es flexión, extensión, ABD, ADD o rotaciones y dependiendo de las articulaciones que lo estén acompañando. Entonces, primero empezamos con la región del hombro. En el hombro, ¿qué músculos están contenidos o están protegidos? Bueno, antes de empezar a hablar de cada uno, hay que tener en cuenta que la función de las extremidades superiores es la de movimiento voluntario y coordinación. Los dos brazos y las manos permiten movimientos voluntarios y coordinación de los movimientos. Tenemos entonces dentro de la región del hombro. El hombro está conformado por los siguientes músculos. Uno que se llama el deltoides, es un músculo ancho, se pueden dar cuenta ustedes por qué es ancho y mire de la relación de dónde viene este músculo. Este músculo viene precisamente de lo que es la parte a nivel de la estructura medial de la clavícula. Entonces, pues se pueden dar cuenta que es un músculo ancho, como les decía anteriormente. Es un músculo que abarca todo lo que es la parte medial de la clavícula y por la parte posterior de los omóplatos o del omóplato específicamente, o de la escápula. Por ser un músculo ancho y su longitud, pues obviamente la función que tiene en él es la de llevar el brazo hasta la parte media o abducción horizontal. Elevar el brazo hasta llegar a una posición horizontal, como ven en la figurita, es decir, de llevar los brazos hacia los lados y mantenerlo. Eso se llama un movimiento de ABD, abducción horizontal. En la misma zona del hombro, entonces tenemos lo que es el músculo supraespinoso. A diferencia del deltoides, que el deltoides es más grueso y tiene mayor longitud, mire que el supraespinoso es más delgadito, pero de igual manera también tiene una función muy importante. Él abarca o él agarra directamente lo que es un borde a nivel de la escápula, como se pueden dar cuenta, y luego va a agarrar la cabeza del húmero. Entonces, obviamente, ¿cuál es la función directamente de este músculo? Es muy parecida al deltoides, que el deltoides inicia el movimiento de ABD, mantiene los brazos de manera lateral, pero el supraespinoso, porque es más delgadito y tiene mayor sostenibilidad sobre la cabeza humeral,
entonces él termina el movimiento de abducción. Tiene mayor elevación del brazo y termina pues obviamente el movimiento de separación del mismo. Uno es abducción horizontal y el supraespinoso completa el movimiento de abducción. Esa es la relación que tienen ellos dos. Tenemos también el infraespinoso. Este ya lo encontramos más por el borde posterior. Se dan cuenta que están aferrados o el músculo está directamente protegiendo lo que es la región escapular o el omóplato. Se inserta en la parte posterior de la escápula y también abraza lo que es la zona superior de la cabeza humeral. ¿Cuál es la función del infraespinoso? El infraespinoso permite la rotación externa del brazo, permite iniciar la rotación hacia la parte externa, hacia afuera. Básicamente, todos estos músculos del hombro tienen lo que es la relación de los movimientos simples: flexión, extensión, ABD, ADD y rotación. En este caso son muy comunes las ABD, ADD y las rotaciones, que son los movimientos más complementarios del hombro. Luego tenemos también lo que es el músculo redondo mayor. El redondo mayor se encuentra en la parte inferior del borde axilar de la escápula. Entonces se dan cuenta que ya no está abrazando la cabeza del húmero, está casi debajo de la cabeza, directamente del hueso, ¿sí? Pero no la está redondeando ni la está protegiendo, está sobre un costadito y se encuentra agarrado o aferrado a la parte o al borde inferior de la escápula. Ya no es en toda la escápula, es en la parte inferior, por debajo de la axila. Entonces, ¿cuál es la función? Llevar el brazo hacia aducción, llevarlo hacia adentro. Y además es rotador interno. El anterior, tanto lo que es la parte a nivel del supra, el infraespinoso, ellos son aductores completos y rotadores externos. Aquí tenemos que el redondo mayor es aductor, es decir, acerca el brazo hacia la línea media y al mismo tiempo rota la cabeza del húmero hacia adentro, es rotador interno. Tenemos el músculo ahora redondo menor. El redondo menor se encuentra en el borde axilar superior de la escápula. Este ya está más pegadito por debajo de toda la axila. Mire que el anterior se agarraba o se aferraba del borde distal o la parte baja de la escápula y sobre el cuello del hueso, por llamarlo de esa manera. Aquí ya está otra vez sobre el borde de la cabeza del hueso casi y por la parte medial de la escápula. ¿Cuál es la función? Tiene función muy similar al deltoides. El deltoides permite mantener los brazos de manera lateral, pero ya el redondo menor le imprime que yo lo pueda rotar en esa posición. Es rotador lateral del hombro, específicamente. El subescapular se inserta en la cara anterior de la escápula, vuelve y otra vez recubre la zona a nivel de la escápula y su borde final se va a agarrar de la parte lateral de la cabeza humeral. ¿Cuál es la función? Es aductor nuevamente, pero ya le imprime un poquito más de fuerza y lleva el brazo hacia el otro extremo. Gira el brazo y lo lleva hacia adentro. Es el que permite como un movimiento muy generalizado, un movimiento complementario, es el que nos permite cruzarnos de brazos, pasar una extremidad sobre la otra, pasando la línea media. Gira el brazo hacia adentro y fuera de eso pasa la línea media, es decir, lo lleva hacia el otro, hacia la otra región, hacia la otra parte del cuerpo. Músculo coracobraquial. Su parte superior se inserta en la apófisis coracoides del omóplato y su parte inferior en la cara interna del húmero. Es un músculo también que va larguito, va desde una punta de una apófisis, una saliente que queda en el hombro. Está muy relacionada con el olecranon. Recuerden ustedes la articulación a nivel de la cabeza del hombro o la punta del hombro. Y obviamente también se agarra sobre el borde medial del hueso humeral. Recuerden ustedes que se agarra o se aferra sobre la diáfisis del hueso, sobre la parte del cuerpo del hueso. ¿Cuál es la función del coracobraquial? También participa en mantener los brazos hacia arriba, es elevador del brazo y depresor. Permite hacer el movimiento de elevación y depresión de los hombros al mismo tiempo.
Bueno, esos son los músculos que pertenecen a la región del hombro. Ahora, en la región del brazo, aquí sí vamos a hablar del brazo, en cambio en las articulaciones no, porque las articulaciones está compuesto por un solo hueso que es el húmero. En cambio aquí sí podemos hablar de músculos de cada región. En el brazo tenemos dos músculos de potencia que permiten toda la estabilidad y fuerza del brazo. En este caso, el bíceps y el tríceps. Uno está por la cara anterior, otro está por la cara posterior. El músculo bíceps es el más potente y el que tiene mayor, digamos, connotación en cuanto a estructura. Situado en la cara anterior del brazo, está por delante, por encima. La función es flexión del antebrazo. Es el motor principal de la flexión del antebrazo. Por eso cuando hacemos la flexión del antebrazo, esa zona a nivel del bíceps tiende a aumentar su volumen, porque obviamente el músculo representa ese tipo de contractibilidad. Y obviamente tenemos por debajo su contrario, que es el tríceps, que no podemos mantener nosotros todo el tiempo el brazo en flexión, entonces debemos llevarlo a una posición de reposo. Sería el tríceps, situado en la parte o cara posterior del brazo, y la función es extensión del antebrazo sobre el brazo. Vamos a la zona o la región de la parte medial, el antebrazo. Recuerden ustedes que el antebrazo está formado por dos huesos largos, el cúbito y el radio, los cuales permiten los movimientos de pronación y supinación. Por eso los músculos tienen su nombre, pronadores y supinadores. Tenemos el músculo pronador, se encuentra localizado en la parte externa de la región del antebrazo y sirve para hacer el movimiento de pronación. Permite que la palma de la mano vaya hacia adentro, es el movimiento de pronación, donde el pulgar está mirando hacia adentro de la línea media y la mano está mirando hacia el dorso, o estamos por la parte del dorso. Y tenemos su contrario, que es el músculo supinador, que es totalmente el movimiento opuesto. Produce movimientos de supinación, es decir, la cara mirando hacia arriba o la palma de la mano mirando de manera anterior o hacia afuera. Pronación y supinación son los músculos que hacen parte de referencia de lo que es la parte del antebrazo. Y también tenemos otro que se llama el supinador largo. Está también relacionado en la parte media o en el antebrazo. Se encuentra en la región externa y superficial del antebrazo. ¿Y cuál es la función del supinador largo? Permite flexionar el antebrazo a nivel del codo. Es totalmente diferente del tríceps, ¿sí? O movimientos contrarios del bíceps y el tríceps. Aquí solamente el supinador largo permite que yo mantenga mi antebrazo a nivel del codo, es decir, sin pegarlo hacia el hombro, sin pegarlo hacia el brazo, simplemente lo flexiono sobre la parte a nivel del codo. Permite flexionar el antebrazo a nivel del codo sin pasarlo de ahí. Esos son los que hacen referencia a la región del antebrazo. Ahora en la región de la mano. ¿Cuáles son los movimientos típicos de la mano? Pues la mano flexiona, la mano extiende, la mano abduce o la mano aduce. La mano permite desviación radial o desviación cubital específicamente. Esto lo hacen con los músculos o los huesos que pertenecen en la región a nivel del carpo, los metacarpianos, las falanges y los dedos. Tenemos músculos flexores de la mano, que la función es ¿cuál? La de mantener los dedos cerrados o mantener la posición de la mano cerrada o en puño. Eso lo hacen los flexores. Y tenemos los músculos extensores que hacen lo contrario, extender las falanges sobre la distancia de cada uno de los dedos o del antebrazo. Mantener los dedos completamente mirando hacia el frente. ¿Qué otros músculos hay dentro de esta zona a nivel de la muñeca o de la mano? Los músculos palmares, palmar mayor y palmar menor. Estos músculos permiten la flexión de la muñeca. Su acción permite doblar la mano sobre el antebrazo en una posición neutra. Flexionar la muñeca. Entonces, para flexionar la muñeca, yo bajo mis dedos. Tengo mi mano completamente extendida y el movimiento de flexión es bajar los dedos y que los dedos queden mirando hacia la zona del antebrazo. Por eso dice, son flexores de la muñeca, permiten flexionar la muñeca, bajar la muñeca. Su acción permite doblar la mano sobre el antebrazo. Al doblarla, los dedos quedan mirando directamente hacia el antebrazo en una posición
neutra específicamente. Tenemos otro que se llama, dentro de la zona a nivel de la mano, se llama el cubital posterior. Se encuentra en la región posterior del antebrazo. ¿Cuál es la función? Tiene acción opuesta a los músculos palmares y permite la extensión. Los músculos palmares permiten la flexión de los dedos. Flexiona los dedos de la mano y flexiona la muñeca. El cubital posterior lo contrario. Permite extender completamente la mano como si fuéramos a saludar. En el momento de que uno saluda, uno mantiene los dedos completamente abiertos y hacia el frente, mirando hacia el frente. Eso lo hace el cubital posterior. Porque obviamente cuando nosotros saludamos, siempre el movimiento de la mano va a ser hacia abajo, hacia el lado cubital. Por eso obviamente se llama el cubital posterior. Permite la extensión completa de la mano. Tenemos el cubital anterior, se localiza en el borde interno del antebrazo. Mire que todos estos músculos nacen del antebrazo. ¿Por qué? Porque nacen de los huesos largos o rodean los huesos largos para su sostenibilidad. ¿Cuál es la función directamente del cubital anterior? Permite flexionar la mano hacia adentro. Es como si yo tengo mi mano de manera lateral, haga de cuenta que estamos saludando, tengo la mano lateral y luego la llevo hacia adentro. Coloco los dedos como está en la figurita, doblo los dedos o flexiono mis dedos del borde lateral y los llevo hacia adentro. Entonces, cubital anterior es extensión de la mano y cubital posterior, extensión de la mano, y cubital anterior es flexión de la mano. ¿Qué nos quedaría? Los movimientos del pulgar, los movimientos típicos porque el pulgar también tiene su musculatura propia. Dentro de ellos tenemos el músculo aductor del pulgar, que es el que permite que el pulgar se mantenga pegadito hacia la zona de la mano o hacia la zona de los huesos del carpo. Este músculo permite que el pulgar se aproxime a los demás deditos. ¿Qué quiere decir? Que está pegadito, está próximo a los 4 dedos. Y movimiento de aducción, que ya saben que es hacia adentro, línea media. Y el movimiento propio del pulgar también es la oposición. Entonces, por eso se llama el oponente del pulgar. Permite que el dedo pulgar pueda irse hacia los demás dedos en oposición, es decir, de ir a tocarlos o de cerrar la mano. Él es el que tiene la capacidad de que el dedo vaya por encima de los otros, oponiéndose al movimiento, que tenga la tensión y permita cerrar completamente la mano. Y dentro de lo que es la parte de las extremidades inferiores, también tenemos la región, como si habláramos del hombro, del brazo, del antebrazo, la muñeca y los dedos. Aquí tenemos lo que es la región del glúteo, la parte posterior, lo que es la región de la zona de la rodilla perdón, de las pantorrillas, de la rodilla, del cuello de pie, del tobillo o de los dedos. Tenemos en lo que es la parte a nivel de la región posterior del miembro inferior, los glúteos. Los glúteos son músculos potentes, son músculos fuertes y son músculos ensanchados. Se encuentran en la parte posterior de la pelvis, sí, están rodeando todo lo que es la parte a nivel de la estructura femoral. ¿Cuál es la función de los glúteos? Mantener la contractibilidad, mantener una postura erecta y permite también hacer actividades de correr, de saltar, de subir, de levantarse y mantener el cuerpo en una posición vertical, la posición anatómica. Vamos por la parte anterior. Tenemos los cuádriceps femorales, al lado y lado también. Los cuádriceps son músculos largos, van directamente sobre toda la porción o toda la extensión de la cabeza o del hueso femoral. Se encuentra en la cara anterior del fémur, es decir, por delante. ¿Cuál es la función? Va muy acompañada también de los músculos glúteos en su parte anterior. Si el músculo glúteo sirve para levantarse, para accionar y para contraer, los cuádriceps femorales también soportan el peso del cuerpo, permiten andar, caminar, permiten hacer actividades pues, de función o de relación grande, más compleja, permiten sentarse, permiten correr y se encargan de extender la pierna al caminar, de mantener la extensión de la pierna cuando se inicie todo el proceso a nivel de la marcha.
Luego tenemos el músculo recto anterior. Estos están en la misma zona, no hemos salido de la zona a nivel, por ejemplo, de lo que es la estructura del glúteo o lo que es la estructura de la cara anterior de donde se encuentra el hueso femoral. El músculo recto anterior está muy pegadito a los cuádriceps también. Permite flexión desde la región del muslo hasta el tronco. Son flexores de la cadera. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando yo llevo mi pierna hacia el tronco, cuando flexiono mi pierna completamente. Al flexionar mi pierna y tratar de tocar la cadera, eso lo hacemos con el músculo recto anterior. Y obviamente su posición antagónica, que es volver otra vez al puesto de la articulación, permite la extensión de la pierna, es extensor de la rodilla, es flexor del muslo sobre la cadera y extensor de la rodilla. Vuelvo y repito, de llevar mi pierna, tratar de llevar mi pierna y pegarla hacia la zona de la pelvis, es flexión de cadera. Luego yo tengo que hacer la extensión completa y bajar nuevamente la pierna y colocarla sobre una posición vertical, también se denomina extensión de la pierna o extensión de la rodilla. Esto lo inician los músculos rectos anteriores. Dentro de esa misma zona también, ya vamos bajando un poquito, tenemos los bastos, basto interno y basto externo. Ellos, como su nombre lo indican, son músculos que van por dentro o por fuera directamente de la región del muslo. ¿Cuál es la región del muslo? Que comprende la zona glútea, comprende la zona de la cadera hasta la rodilla. Está cercano a la línea media del cuerpo del músculo cuádriceps y termina en la rodilla o en la rótula. ¿Cuál es la función del músculo? Estabilizar la articulación de la rodilla, mantener que la rodilla se quede en ese puesto sin que se salga en el movimiento de flexión y extensión. Y permite alejar la pierna de la nalga en el momento que hacemos una actividad como correr o como andar de manera rápida. La pierna, como ustedes ven en la figurita, puede ser que la pierna se vaya hacia adelante, se aleje directamente de la cadera. Entonces, por eso dice que la función de los bastos internos es estabilizar la articulación de la rodilla y mantener la pierna alejada de lo que es la estructura de la cadera. El basto externo, por el otro lado, más por la parte lateral hacia afuera, por eso se llama basto externo. La función del músculo permite lo que es la estabilidad de la rodilla y también la extensibilidad de la pierna. Permite mantener la extensión de la pierna en el momento que se mantiene la posición anatómica, es decir, estar de pie. Músculo bíceps crural. El bíceps crural lo encontramos por la parte posterior de toda la región del muslo específicamente y viene a estabilizarse sobre la zona medial de la rótula. ¿Cuál es la función del bíceps crural? Flexor de la pierna sobre el muslo a la vez que rota la cadera hacia afuera, la rota en ABD. Entonces, este es lo contrario de los bastos directamente. Ya se dieron cuenta que el basto permite alejar la pierna de la nalga, es decir, llevarla hacia afuera. El bíceps crural es al contrario, acercar la pierna hacia la nalga o hacia el muslo o hacia la cadera. Y también permite hacer la rotación de yo llevar mi pierna hacia afuera específicamente. Tenemos otro músculo que está en la zona media, se llama el aductor. Ya sabemos que el movimiento del aductor o la función del aductor es mantener hacia el centro o hacia adentro la línea media. Entonces, aquí va a ser lo mismo como está en la figura. El músculo aductor permite aproximar lo que es la estructura a nivel de las piernas hacia la cadera o hacia la línea media y mantener las piernas paralelos sobre la cadera. Es el que utilizamos cuando estamos de pie, la posición funcional, piernas paralelas en relación con el tronco. Bueno, aquí ya bajamos y tenemos lo que es músculos que tienen que ver específicamente con la relación de la pierna. No hablo directamente de músculos de la rodilla porque la rodilla ustedes saben que son los músculos que terminan o vienen de connotación en la parte distal desde la cadera o desde la zona del muslo. Vamos hacia la zona de la pierna, que la pierna está formada por la tibia y el peroné. Entonces los músculos también van a estar relacionados con esos nombres. Tenemos uno que se llama el tibial anterior. Se sitúa en la parte inferior de la pierna,
va desde la rodilla hasta el metatarso. Mire de dónde viene, desde la parte lateral de la rodilla, de la rótula, pasa por todo lo que es la estructura media de la pierna y viene a estabilizarse en la parte de los metatarsianos, es decir, en la mitad de los dedos de los pies directamente. Permite lo que es estabilizar el tobillo y permite elevar la punta del pie al caminar, como lo ven en la figura. Como él tiene la tensión directamente desde toda la estructura de la pierna hasta la parte medial de los dedos del pie, entonces tenemos lo que es la parte de sostenibilidad. Estabiliza el tobillo al levantarnos en punta de pies y al caminar. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues es un estabilizador directamente de los movimientos de iniciar lo que es la punta del pie o mantener los dedos en punta de pie. Otro, obviamente nos queda lo que es la parte de la estructura del hueso peroneo, entonces su músculo también va a ser de esa manera, el peroneo lateral largo. Se encuentra en la superficie lateral externa de la pierna. ¿Y cuál es la función del peroneo? Extender la pierna y rotar externamente el pie, es decir, permite la extensión de la pierna al caminar y permite también la rotación externa, en este caso, ese movimiento de rotación externa del pie se llama la eversión. Recuerden ustedes, eversión hacia afuera, inver hacia adentro. Entonces la eversión empieza desde el músculo peroneo lateral, como podemos dar cuenta. Permite llevar lo que es la estructura de los tobillos hacia afuera, en eversión. Luego en la parte posterior hay dos músculos también muy potentes, como si habláramos del brazo, el bíceps y el tríceps. En este caso tenemos los gemelos y los sóleos. Los músculos gemelos son los que están situados en la región posterior de la pierna y es el músculo más superficial de la pantorrilla. Son superficiales, ¿por qué? Porque se pueden notar, se pueden tocar y se pueden observar en el momento que uno haga un movimiento, ellos aumentan su volumen. Los gemelos permiten iniciar el proceso de la marcha, mantener la pierna estable en el proceso de la marcha, que todo el peso del cuerpo pues se vaya hacia esa zona, apoyar el peso del cuerpo también para caminar ya en punta, son muy relacionados con lo que es la parte del tibial e intervienen en la flexión de la pierna. Obviamente cuando caminamos, nuestra pierna hace un movimiento de semiflexión al doblar y al estirar. Aquí tenemos un músculo que es connotado el músculo más largo del cuerpo, se llama el sartorio. Es un músculo largo, delgado. ¿Y por qué es más largo? Porque si ustedes pueden ver en la figura, la parte roja de dónde viene, desde la cadera, pasa por toda la zona del muslo, se va hacia el borde lateral de la rodilla o de la rótula y viene y se estabiliza en la parte posterior de la pierna. Mire todo ese recorrido que hace el músculo, por eso es que es el más largo del cuerpo, se llama el sartorio. La función, como está en la figurita, permite cruzar una extremidad sobre la otra, de sentarnos con las piernas cruzadas. Mire que al sentarnos con las piernas cruzadas, el músculo tiene que tener una tensión directamente desde la región de la cadera, de la pelvis, luego mantener una extensión a nivel sobre la zona del muslo, la rodilla y luego tener una contractibilidad sobre la parte posterior de la pantorrilla. Por eso es denominado de esa manera, lo encontramos en los bordes laterales y permite la extensibilidad de una extremidad sobre la otra, pasar una extremidad sobre la otra o doblarlas específicamente. Tenemos otro músculo que es muy complementario con los gemelos, se llama los sóleos. Lo encontramos también en la parte posterior de la pantorrilla, por debajo de los gemelos. Y la función es elevar el talón y extender el pie. Ellos participan en mantener el pie en puntillas o caminar en puntas, mantener el talón elevado y mantener la sostenibilidad de lo que es el cuello de pie. Y ya a nivel de los dedos, como en la mano, también tenemos músculos extensores y músculos flexores, porque recuerden ustedes que los dedos de los pies también flexionan y extienden. Entonces tenemos músculo extensor común de los dedos que permite obviamente mantener los dedos mirando de manera anterior, ¿sí? O enderezados hacia el frente. Y tenemos lo que es el músculo flexor de los dedos,
que permite que los dedos también hagan movimiento de garra, intervienen en la acción de doblar los dedos. Esos son los movimientos específicos que hay a nivel de los dedos de los pies, porque obviamente recuerden ustedes que los dedos de los pies no hacen oposición, porque es muy difícil que el dedo gordo se vaya hacia los demás. Pero obviamente el dedo gordo sí va a tener cierta correlación. ¿Qué movimientos va a tener el dedo gordo del pie? Va a tener lo que es la parte de flexionar. Si yo flexiono mis dedos, el dedo gordo también se encoge y mantiene pegadito hacia los demás dedos. Eso es el músculo aductor. Entonces, músculo flexor y músculo aductor del dedo gordo. Permiten la aducción y la flexión del dedo. No del pulgar, ahí está, hay un error en la diapositiva, sino es del dedo gordo del pie. Porque recuerden que el dedo gordo no tiene nombre, el pulgar es el de la mano. Y con esto pues terminamos lo que es la connotación de los músculos, la ubicación y la función. Entonces ya olvidemos, como en la figurita, olvidemos de la diapositiva, olvidemos lo de la parte izquierda, cabeza, cuello, tronco, extremidades y ya metámonos un poquito más en la connotación anatómica. Región, ubicación, función y nombre característico de cada una de las estructuras.